A ti que estás viendo este video. Deseo que el Espíritu Santo de mi Dios Altísimo llene de paz y amor tu corazón. De igual manera mi Señor y Salvador Jesucristo derrame de sus bendiciones sobre todos los que te rodean. El tema de hoy. Hablando de la Arca del Pacto. Juntos vamos a analizar este tema. Deseando que sea de grande bendición para tu vida. No olvides suscribirte. Al terminar de ver este video, dale like. Activa la campanita. Y juntos crezcamos en el nombre de Jesús. El libro de Gálatas. Capítulo 5. Versículo 4. Dice lo siguiente. Vacíos soy de Cristo los que por la ley se justifican. De la gracia habéis caído. Porque la justificación ante Dios, ya no es por medio de la ley. Mas es por medio de la gracia. Que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Tengan una excelente tarde el día de hoy. El día de hoy vamos a analizar un punto muy importante que es referente al arca del pacto. En el tiempo antiguo, Dios se manifestó a través de una arca, de un pacto, dentro del pueblo de Israel. Eso lo vamos a analizar y vamos a dar una pequeña explicación. ¿Qué era el arca del pacto? ¿Para qué servía? ¿Y por qué la utilizaban? Entonces, primeramente vamos a leer en el libro de Hebreos 10, 16 al 19. Dice lo siguiente. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Él se convirtió en una arca de un nuevo pacto. Pero en esta ocasión vamos a hablar un poquito más de el arca de un antiguo pacto, que su origen lo tuvo después que Dios estableció sus leyes y reglamentos, utilizando como mediador o como medio a Moisés para tratar Dios con el pueblo. Dios, a través de su ángel, que era conocido como el ángel de Jehová, el ángel de Dios, el ángel del Señor, que más tarde nosotros venimos a descubrir que era nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Dios a través de él y por medio de él liberó al pueblo de Israel, o sea, los hebreos, los libró de la esclavitud que estaban sumergidos en la ciudad o nación de Egipto. Ellos estaban bajo el dominio de los egipcios, esclavizados, y durante muchos años clamaban a Dios pidiendo la liberación. Cuando Dios tuvo misericordia de ellos y llevó el plan de liberación a través de su ángel, que se conocía como el ángel de Jehová, que ahora es nuestro Señor Jesucristo, el mismo que vino a fungir como la arca del nuevo pacto. Cuando ellos fueron liberados del pueblo de Egipto, Dios los llevó, el ángel de Jehová, delante de ellos los guió y los llevó hasta el monte Sinaí. En el monte Sinaí, Dios les dijo: yo estaré con ustedes, yo pelearé por ustedes, yo supliré todas sus necesidades, yo seré el todo con ustedes, pero les voy a poner unas condiciones. Si ustedes guardan todos mis estatutos y mis mandamientos que yo les pondré, entonces yo pelearé por ustedes y estaré con ustedes, pero mientras ustedes estén cumpliendo
los mandamientos y estatutos que yo le daré. Fue lo que quiso decirles Dios a través de Moisés. Entonces, cuando Dios llevó a Moisés en el monte Sinaí, a lo más alto de ese cerro, le dio 10 mandamientos que ya usted y yo conocemos. Pero dentro de esos 10 mandamientos también surgieron un aproximado de 613 ordenanzas que el pueblo de Israel tenía que cumplir. Bien, entonces esas 613 ordenanzas aproximadamente y los 10 mandamientos que fueron escritos en piedra fueron puestos en esa arca que es conocida como el arca, ¿sí?, del pacto. Esa arca fue construida, le voy a presentar una imagen ahí. Esa arca fue construida con oro y madera. No recuerdo ahorita el nombre de qué tipo de madera, pero hubo un tipo de madera que fue utilizada, pero la mayor parte fue recubierta con oro y algunas piedras preciosas. Fue adornada de una manera como Dios la pidió, porque Dios iba a venir a habitar ahí en esa arca, donde esa misma arca iban a ser puestas las leyes y los reglamentos que iban a ser instituidos para el pueblo hebreo, para el pueblo de Israel. El pueblo hebreo, el pueblo de Israel, en agradecimiento a Dios por haber sido liberados de la esclavitud, aceptaron cumplir con los reglamentos, las ordenanzas y los mandamientos de Dios por agradecimiento de que ellos habían sido liberados y con el propósito de que Dios siguiera bendiciéndolos, que Dios siguiera protegiéndolos, que Dios siguiera ayudándolos, que Dios permaneciera con ellos. Entonces, el pacto aquí, el compromiso era que Dios iba a cumplir el estar con ellos, con el pueblo hebreo, y protegerlos y suplirlos de todo, pero el compromiso era que también el pueblo de Israel, o sea, los hebreos, iban a cumplir con los 10 mandamientos y el aproximado de 613 ordenanzas. Bien. Punto número 1. Vemos que el arca del pacto, ¿sí?, esa caja que fue construida, era para que habitase la presencia de Dios ahí permanentemente. Punto número 2. Lo que le decía, ahí se guardaban los 10 mandamientos y las otras 613 ordenanzas. Número 3. ¿Cuál fue la razón por la cual se hizo el arca? El arca representaba o era un símbolo, ¿sí?, como Dios Padre, o sea, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, quería estar en medio de su pueblo hebreo. O sea, que Dios quería venir a hacer morada ahí, en ese lugar, para estar cerca de su pueblo hebreo. Entonces, tenemos una nota, dice: Dios por medio de su Hijo, o sea, el ángel de Jehová, llevó a cabo la liberación y posteriormente llevó a cabo el decreto de las ordenanzas y todo lo que él quería que el pueblo hebreo cumpliera, de qué manera el pueblo le iba a adorar, ¿sí? Este suceso pues sucedió, como le digo, ahí en el monte Sinaí. Bien, el reglamento era que si el pueblo hebreo cumplía con los estatutos, las ordenanzas y los mandamientos, el trato era ese, el pacto era ese, que Dios iba a estar siempre con ellos. En una porción bíblica dice, Dios dijo al pueblo: si tú anduvieres rectamente delante de mí y guardares mis estatutos y ordenanzas, yo nunca te dejaré ni te abandonaré, siempre estaré contigo. Entonces, el punto número 4 sería: ¿en dónde estaba el arca construida? Estaba en el templo, o sea, en la casa de oración, ¿sí? Entonces, pero hay algo muy importante ahí, que dentro de ese templo había un lugar santo
y un lugar santísimo. El lugar santo era donde todo el pueblo de Israel, o sea, los hebreos, se congregaban para adorar a Dios, para invocar a Dios, para exaltar el nombre de Dios, para llevar a cabo la adoración a Dios. Y mayormente el día que ellos no podían fallar, que ellos tenían que estar ahí sí o sí, era el día sábado, el día de reposo. Y probablemente ellos asistían en algunos otros días de la semana, pero el día que sí ellos no podían fallar para nada, porque era un reglamento de parte de Dios, un mandamiento, que tenían que estar todos reunidos ahí en la casa de oración, en el templo, era el día sábado. Pero estaban en el lugar santo. Pero en medio del templo, o sea, en una parte del templo, había una cortina puesta, un velo. Ese velo dividía el lugar santo de otro lugar que le era llamado como el lugar santísimo. Bueno, en ese lugar santísimo era donde estaba aposentada el arca del pacto, con las tablas de los mandamientos y las tablas de las ordenanzas. Entonces, nadie podía entrar a ese lugar santísimo, solo las personas que habían sido autorizadas directamente por Dios. ¿Cuáles eran las personas que habían sido autorizadas directamente por Dios? Era Moisés, Aarón, que era el líder de los sacerdotes, y los sacerdotes, los levitas. Solamente ellos podían estar en ese lugar santísimo recibiendo indicaciones de Dios. Cuando un sacerdote iba a ingresar, por sí o por no, a veces hacía ciertos sacrificios, porque tenían un gran temor de que si ellos entraban de una manera impura a ese lugar, eran consumidos por el poder de Dios en ese momento. Entonces, en ocasiones ellos hacían ciertos sacrificios, ciertas ofrendas de corderos antes de ingresar a ese lugar, para que si había algún pecado ahí de por medio, que fuese borrado ese pecado, y que al momento que entrara al lugar santísimo no fuera fulminado por el poder de Dios. Pero esto estamos hablando nada más de los sacerdotes, Moisés y Aarón. Ninguna otra persona podía entrar a ese lugar santísimo donde estaba aposentada el arca del pacto, porque cualquier persona que lo hacía moría instantáneamente, fulminado por el poder de Dios. Hubo personas que sí se atrevieron y murieron. Hubo uno que otro sacerdote que entró a ese lugar de manera impura y fueron fulminados. Hubo uno que otro sacerdote que se atrevió a tocar el arca cuando no le tocaba hacerlo y fueron fulminados por el poder de Dios, porque era un lugar tan especial, tan santo, que solamente cuando Dios lo autorizaba, las personas podían tocar el arca y podían ingresar a ese lugar. Y eran personas calificadas por Dios, bendito es el Señor. Entonces, era algo tan serio que nadie podía entrar ahí. Bien, entonces, ya quedamos claro que había un lugar santo y un lugar santísimo. Entonces, como punto número 9, el arca del pacto solo se sacaba de ese lugar cuando el pueblo de Dios iba a ir a una guerra y Dios permitía que sacaran el arca. Si Dios lo permitía, el arca era sacada. Si Dios no lo permitía, no. Tenemos un ejemplo cuando Josué, al mando del pueblo, iba a pelear o iba a tomar posesión del pueblo de Jericó. Dios le dijo que era necesario que dieran 7 vueltas durante 7 días alrededor de Jericó, los sacerdotes cargando el arca. Ahí sí fue autorizado por Dios, y usted conoce la historia, que el 7º día los muros fueron derrumbados por la potencia, el poder de Dios. Entonces, Dios mismo estaba acentuado dentro de esa arca. La misma potencia del Espíritu Santo del Dios Altísimo estaba ahí, morando entre su pueblo y con su pueblo. Bien, entonces, pero, hay un pero, ¿sí? Pero antes de ir al siguiente paso, yo quisiera que ustedes más o menos tuvieran una idea de cuáles eran los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, algunos tal vez no lo saben, pero el número 1 es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Al decir amarás al Señor sobre todas las cosas, es que
no tendrás ningún otro Dios o te harás imagen en semejanza de algún otro Dios y te inclinarás y le adorarás. Él será el todo para ti. Era lo que Dios quería en el primer mandamiento del pueblo hebreo. Yo seré tu único Dios y no te inclinarás a nadie más. Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Sí? El número 13 es, no tendrás dioses ajenos, ni te inclinarás, ni los honrarás, ni te irás a imagen ni semejanza de ninguna cosa. El número 4 era guardar el día de reposo. Era obligatorio, era parte del mandamiento guardar el sábado. Número 5 era honra a tu padre y a tu madre. Número 6 era no matarás. Número 7 era no adulterarás. Número 8 era no hurtarás. El número 9 era no dirás falsos testimonios en contra de tu prójimo. El número 10 era, y el último, no codiciarás. Entonces, pero eso estamos hablando de los 10 mandamientos. Pero aparte de esos 10 mandamientos, como yo les decía, había un aproximado, no estoy dando una cifra exacta, un aproximado de 613 ordenanzas. Le voy a mencionar unas cuantas nada más para que usted tenga idea qué tipo de ordenanzas se habían establecido para el pueblo hebreo. ¿Sí? Cabe mencionar que todos estos mandamientos y todas estas ordenanzas eran directamente con el pueblo judío, con el pueblo hebreo. Nosotros los gentiles no teníamos nada que ver dentro de esas ordenanzas, de ese pacto. Era un pacto entre el pueblo judío y Dios, nada más. Nosotros éramos un pueblo sin ley, gente sin gobierno, gente que estábamos lejos de Dios, no estábamos dentro de los planes de Dios. ¿Sí? En ese entonces solamente Él estaba tratando con el pueblo hebreo, el pueblo judío. Bien, entonces, pero le voy a dar unas cuantas de las ordenanzas que existían independientemente de los 10 mandamientos. Por ejemplo, número 1. Había una situación y esa ordenanza ya había sido aprobada por Dios en la época de Abraham. Y en la época de Moisés se vino a instituir como un reglamento que se tenía que hacer, que era la circuncisión. Todo varón tenía que hacerse un corte en su aparato reproductor después de recién nacido, después que había nacido, como una señal de que era una persona pura y apta ante la presencia de Dios. Así había ordenado Dios que a todo varón se le circuncidara. ¿Sí? Ahora, en la época actual hay una religión o secta, o no sé qué sea, que todavía quieren vivir conforme a la ley. Bueno, si todavía quieren vivir conforme a la ley, no nada más es aceptar lo que me conviene y desechar lo que no me conviene. Aquí es aceptar los 10 mandamientos, pero también aceptar las 613 ordenanzas. Algo que no se está cumpliendo, ¿no? Porque si estuvieran cumpliendo con esas ordenanzas, una de ellas es esta, que se cortaban. Pero como les repito, esa ordenanza, ese pacto no era con los gentiles, era con el pueblo hebreo. Nosotros los gentiles nada que ver. No sé por qué ahora queremos nosotros participar de eso, si nosotros estamos viviendo bajo un nuevo pacto. A nosotros nos alcanzó un segundo pacto que vino a unificar tanto a gentiles como a hebreos, ¿sí? Porque el primer pacto, como no lo pudieron cumplir, no pudo el pueblo hebreo cumplirlo, quedó abolido. Vino nuestro Señor Jesucristo, cumplió cada letra, cada tilde, cada ordenanza. Lo único que Él no cumplió fue con el día de reposo, porque Él no lo guardó, porque Él es para nosotros el día de reposo. Entonces, otra de las ordenanzas que estaban instituidas era, ¿sí? Número 2. Se hacían 2 sacrificios diarios de ovejas, de corderos, uno en la mañana y uno en la tarde, durante todos los días y sin límite, para que de esta manera el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, permaneciera sin pecado. Cuando se hacía un sacrificio, una ofrenda de cordero, Dios los liberaba de cualquier pecado, pero era una ofrenda en la mañana y una en la tarde que solamente era algo temporal, porque diariamente lo tenían que hacer, porque diariamente pecaban. Entonces, cuando vino Cristo, por eso Él tomó el lugar de un cordero para hacer un solo sacrificio. Él
para siempre. Entonces, ahora, ese era otro de los reglamentos. Entonces, si quieres llevar el día, vivir conforme a la ley, es otra cosa que tendrías que hacer. Ofrecerle ofrendas de sacrificio al Señor para remisión de tus pecados. Pero como ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, el sacrificio lo hizo nuestro Señor Jesucristo tomando el lugar del Cordero, y ahora es a través de la gracia, no a través de la ley. Dice Pablo: vacíos sois de Cristo los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. ¿Por qué? Porque ya no somos justificados ante Dios por medio de los reglamentos de la ley. Porque nunca pudieron ellos, el pueblo hebreo, justificarse ante Dios, porque todo el tiempo estaban pecando, porque a través de la ley vino el pecado a ellos. Ellos pecaban todos los días y no pudieron nunca cumplir con la ley. Viene Cristo y ahora es a través de la gracia que es en Cristo Jesús. Bien, por eso ya ahorita no se hacen ofrendas, no se hacen sacrificios, no se presentan un altar animales o frutas o ovejas o primicias o diezmos, cosas así, porque ya eso quedó fuera de los reglamentos. Es más, eso de ofrendas, sacrificios, primicias, diezmos, eso no era parte de los 10 mandamientos, eso era parte de los estatutos, del convenio que tenían con Dios, que tenían que hacerlo, y lo dejaron de hacer. Y todo eso quedó sepultado con el nuevo pacto que hizo nuestro Señor Jesucristo. El tercero era: se aplicaba la ley de ojo por ojo y diente por diente. Cuando llegaban ante Moisés y le decían: oye, que me sacó un ojo peleando el vecino o el compadre, lo que sea, conmigo, y mira, me sacó el ojo. Llamaban a aquel agresor y le sacaban también, y si era el ojo derecho, si era el izquierdo, porque era ojo por ojo y diente por diente. Si venía todo quebrado de una pata, le quebraban la pata. Y si era homicidio, pues lo mataban. Era ojo por ojo y diente por diente. Ese era el cumplimiento ahí también en la ley, ¿sí? El número 4, ¿cuál era el otro número 4? Que las mujeres tenían que llegar vírgenes al matrimonio. Si alguna mujer tenía actividad sexual fuera del matrimonio, dice la Biblia que si la descubrían, la apedreaban y la sepultaban con piedra, porque era uno de los reglamentos, estatutos en la ley, que la mujer no podía tener actividad sexual fuera del matrimonio. Tenía que llegar virgen al matrimonio, y si llegaba a casarse sin que se dieran cuenta, y el varón con el que se casó decía: esta mujer ya no era virgen, en ese momento la apedreaban y la mataban. Así era la ley, así eran las ordenanzas, los estatutos. Bien, el número 5, si sorprendían a algún hombre, ahora vamos a hablar de los hombres, teniendo actividad sexual con algún animal, fuera caballo, fuera yegua, burra, borrega, fuera cualquier animal, lo apedreaban también y lo mataban, porque era considerado una persona impura, una persona inmoral. Peor tantito, dice ahí en los reglamentos que si a un hombre lo encontraban teniendo actividad sexual con otro hombre, lo mismo le pasaba, los mataban apedreados a los dos, porque estaban acometiendo un acto inmoral. Esto no era agradable delante de Dios, y estaba en las ordenanzas establecido que el que lo hiciera iba a morir apedreado, como las mujeres adúlteras. Bien, esa era la número 5. Le doy la número 6, ¿sí? Los hebreos o hebreas no tenían permitido mezclar su raza o su sangre con otras naciones, que por eso decir que un hebreo no podía casarse con un romano o con un egipcio o con nadie que no fuera de su nación, que no fuera hebreo, que no fuera judío, porque Dios quería conservar la raza, la especie, la simiente hebrea. Eso era parte también de los reglamentos. ¿Qué otras cosas estaban dentro de los reglamentos? Número 7, pues lo que le decía antes, estaba dentro de los reglamentos que era obligatorio, que tenían que diezmar, ofrendar, dar primicias, y de esas cosas que daban sobrevivía tanto Aarón como los sacerdotes, pero parte de todo eso que daban también sobrevivían las viudas, los huérfanos y los más pobres. Lo primero le daban a Dios, lo segundo le daban a Aarón, lo tercero era repartido entre los sacerdotes, las viudas, los pobres y los huérfanos. Así se distribuían los diezmos, primicias y ofrendas, que mayormente eran grano, animales, cosecha de árboles. Era muy poco dinero, pero así se distribuía. Pero ya eso quedó. Ahora todo lo que es las finanzas se manejan de manera diferente dentro del nuevo
reglamento del nuevo pacto, del nuevo servicio a Dios. Sí se apoya el ministerio, se apoya la obra de Dios, pero es de manera diferente, porque ya no estamos bajo los estatutos y los reglamentos de la ley. Ahora vivimos bajo la gracia que es en Cristo Jesús, y las cosas se manejan de manera diferente, ¿sí? Entonces, fue más o menos ciertas cosas que le di. Si me pongo a decirle, son 603, pero le di 8 o 7 de las más resaltantes. Entonces, si alguien quiere vivir todavía bajo los regímenes de la ley, que lo haga, pero tiene que hacer todo lo que se cumplía en la ley. No nada más eran los 10 mandamientos, sino que estaban esas ordenanzas. Tiene que circuncidarse, bueno, ya escuchó usted, y muchas cosas más, que por tiempo no se las puedo decir. Entonces, esos reglamentos y esos mandamientos eran los que estaban sobre aquella arca del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Ahora, ¿qué pasó? Como eran tantas ordenanzas y como los mandamientos eran aparte otros 10, 613 más 10, estamos hablando de 623 cosas que el pueblo hebreo tenía que cumplir y no podían cumplir. Cumplían en unas y en otras no cumplían, ¿sí? De tal manera que la Biblia dice que por medio de la ley jamás el pueblo hebreo se pudo justificar ante Dios. Por eso fue necesario que viniera nuestro Señor Jesucristo para liberarlos. ¿A quiénes? A ellos de la ley. Porque los que tenían el pacto y el compromiso con Dios, el trato, el convenio con Dios, no eran los gentiles, eran los hebreos. Con ellos fue instituido todos los reglamentos y los mandamientos de la ley. Entonces viene nuestro Señor Jesucristo a liberarlos, porque en lugar de estarse justificando ante Dios, se estaban condenando más delante de Dios. Ahora viene el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que antes los sacó de la esclavitud de Egipto, como el ángel de Jehová, el ángel del Señor, el ángel de Dios, y ahora viene a liberarnos a nosotros del pecado, ya no de la esclavitud física, sino de la esclavitud espiritual, que todos, tanto judíos como gentiles, estábamos esclavizados en el pecado. Nuestro Señor Jesucristo, como una arca de un nuevo pacto, viene a liberarnos de esa esclavitud del pecado. Y ahora ya queda por concluida la ley desde el momento que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y pagó el precio en la cruz para que la ley y sus reglamentos quedara ahí clavado y se hiciera un nuevo convenio, un nuevo pacto, y alcanzaría a los gentiles y unificaría a gentiles y a hebreos, para que ya haya no dos pueblos, sino de que haya un solo pueblo delante de Dios, y se hace el convenio. Ahora, la oportunidad se nos dio a nosotros porque ellos dejaron de cumplir el compromiso que tenían con Dios, y luego viene nuestro Señor Jesucristo y tampoco lo reciben. Entonces nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Gracias a que ellos no lo recibieron, a nosotros nos viene la oportunidad de nosotros participar de un nuevo pacto. Entonces, ahora en ese nuevo pacto, nuestro Señor Jesucristo unifica los 10 mandamientos en solo 2 mandamientos. Ahí ya no está hablándonos de 613 ordenanzas, donde estaban incluidos diezmos, primicias, ofrendas, y ojo por ojo, diente por diente, y todo aquello. Ya no, ahora nada más lo que Él viene a unificar son los 10 mandamientos en 2 mandamientos. ¿Y cuál es ese nuevo pacto en los 2 mandamientos? Bueno, vamos a leer nuestra escritura en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17. Mateo 5, 17 dice lo siguiente: Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir la ley, ¿sí? Y de ahí nos brincamos al capítulo 22. En el capítulo 22, nuestro Señor dice lo siguiente, en el versículo 36, vamos a leer del 36 al 40, póngale usted un poco de atención. Mateo 22, capítulo 36, hasta el 40, dice lo siguiente:
cuando estaba frente a los fariseos, y los fariseos vienen y le interrogan, le dicen: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. El 39 dice: y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dice, depende toda la ley y los profetas. Ahora, ¿por qué digo que Él complementó, nuestro Señor Jesucristo, en el nuevo pacto, los 10 en 2? Porque si usted cumple el primero, que amarás al Señor tu Dios, está cumpliendo con 3, que es los que le leí hace un rato. ¿Sí? Los que le leí hace un rato, dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Dice: y no tendrás dioses ajenos. Cumplirás con esos 3. El día de reposo, ¿por qué nosotros ya no lo guardamos? Porque el día de reposo, o sea el sábado, era el único día que ellos apartaban para Dios. Pero ahora, para delante de Dios, todos los días son santos y debemos estar en santidad todos los días delante de Dios. Fue santificado por el Señor. El Señor es el Señor del sábado. ¿Por qué? Porque ni Él mismo lo guardó. Nuestro Señor Jesucristo, aún en sábado, sanaba enfermos. Aún en sábado Él andaba pregonando la palabra. En sábado Él no estaba en el templo, porque Él vino a ser el Señor del sábado, porque Él vino a santificar todos los días, y todos los días son santos y santificados por el Señor delante de Dios. Cualquier día que usted quiera guardar para Dios, lo puede guardar, sea sábado, domingo, lunes, martes, cualquier día. Entonces, pero de ahí nos brincamos a los otros 6, que es, los vamos a cumplir como, en donde dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, no lo vas a robar, no lo vas a matar, no lo vas a... Bueno, cumplirás con eso. Ahí lo unificó el Señor, los 10 mandamientos en solo 2 mandamientos. Y dice ahí: y de ahí depende toda la ley y los profetas. Entonces, ahora nuestro Señor Jesucristo vino a tomar el lugar de aquella arca. Antes la potencia de Dios se movía dentro de aquella arca, y donde quiera que llevaban el arca, ahí iba la potencia de Dios. Ahora, con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, Él como una arca de un nuevo pacto, ya no necesitaba que nadie la moviera. Ahora vino la potencia del Espíritu Santo de Dios y entra en ese cuerpo llamado Jesús y lo mueve a todas partes, y todas las manifestaciones. Jesucristo nuestro Señor decía que las cosas que Él hacía no las hacía de Él mismo, más Dios, o sea nuestro Padre, o sea el Espíritu Santo que estaba en Él, hacía todas las cosas. Por esta razón la blasfemia contra el Espíritu Santo no era perdonable, porque era la misma potencia, la misma presencia de Dios que había ungido a nuestro Señor Jesucristo para andar entre los hombres, entre la humanidad. Entonces nuestro Señor Jesucristo vino a ser la representación de esa arca de un nuevo pacto, ¿sí? Entonces, ahora ya es a través de Él que vamos a justificarnos ante Dios, ya no es a través de la ley. Por esto está claro y está dicho que es el que acepte el sacrificio de Cristo, el que acepte a Cristo en su vida y el que acepte los reglamentos de Él, es a través de Él que ya vamos a ser justificados ante Dios, porque por medio de la ley, dice, vino el conocimiento del pecado y nadie se pudo justificar delante de Dios. Entonces, el arca del antiguo pacto con todos sus estatutos quedó clavado en la cruz y ya quedó cumplido. Ahora es a través de Jesucristo. Le vuelvo a repetir ese versículo que dice Pablo: vacíos soy de Cristo los que por la ley se justifican, de la gracia habéis caído, porque ahora es a través de nuestro Señor Jesucristo cómo nos reconciliamos con Dios y nos justificamos delante de Dios. Ya no me extiendo más, es un tema que podría llevar mucho tiempo, vamos a dejarlo ahí. Tal vez hagamos un siguiente video hablando de lo mismo, pero por el momento yo quiero agradecerle que me haya tenido paciencia